¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya se dieron cuenta del invitadazo que tenemos hoy. Hoy estamos eh, pues muy complacidos de tener aquí con nosotros al maestro Horacio Franco, una leyenda viviente de la música en México y en el mundo. Bueno, pues antes quisiera saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos en el día 64 de esta cuarentena que ya está volviendo, bueno, ya fue este, sesentena, ¿no? Ya estamos a punto de llegar a los setentas, pero bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida al maestro Horacio. Denme un segundito para entender esto. Estoy aquí moviéndole yo solito. Ya merito llega. Además, déjenme abrir su micrófono. Aquí está. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes y un saludo a todos los espectadores y alumnos que están aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que nos complace mucho el que se dé un tiempo para compartirnos un poquito. Sabemos que es una persona muy ocupada, un artista muy ocupado, y no por otra cosa, sino pues por cuestiones meramente artísticas. Sabemos que pues estás dando clases, estás haciendo conciertos. Entonces, el hecho de que nos des un tiempo, la verdad es que nos complace mucho, nos pone muy contentos. Déjenme contarles, desde la primera vez que tuve contacto con él en esta ocasión, le mandé un mensaje por el Messenger, pero bueno, ya después me explicó que no lo revisaba tanto, entonces, pero aún así tuvo el maestro la atención de contestarnos, y bueno, aquí estamos. La verdad es que pues muy emocionados de tenerlo aquí en nuestra transmisión. Estas transmisiones las empezamos a hacer a propósito de esta cuarentena, pues para acercar a nuestro público y a nuestros artistas, y bueno, en este caso, pues ya ampliarnos con artistas de la calidad de Horacio Franco, y eso nos pone muy contentos. Hay muchas personas. Híjole, yo creo que uno de los artistas de música académica o clásica, o bueno, académica en México, uno de los artistas más conocidos es sin duda Horacio Franco. Hay mucha gente que lo conoce, que sabe de su trabajo, y otra tanta a lo mejor no sabe tanto de su trabajo, pero ha oído hablar de él o lo ha escuchado. Pero siempre me gusta empezar con esta pregunta con los invitados. ¿Quién es Horacio Franco, maestro? Horacio Franco es un músico, un hombre feliz que vive de su trabajo honestamente y que finalmente pues hago música, soy flautista, soy director, soy profesor del conservatorio en música clásica, y se debe llamar música clásica, luego le explico por qué. Y les explico a todos por qué es música clásica, no es música académica, ni música culta, ni música de conciertos, es música clásica, luego les voy a explicar bien por qué. Pero bueno, Claro. y les voy a dar las razones, a ver si están de acuerdo. Pero sí, eso fue un hombre libre pensador, ateo, totalmente creyente en las convicciones democráticas de un pueblo, del pueblo, ¿no? En la repartición equitativa de la riqueza económica, cultural, política, social, educativa, alimentaria, etcétera, etcétera. Y pues tengo muchos principios, más que nada, para poder enumerar cómo debería de ser el mundo y cómo no es actualmente, con o sin COVID. Claro. Maestro, una pregunta que yo creo que en alguna ocasión había tenido la idea de estar enfrente de usted y preguntarle esto. ¿Por qué la flauta dulce? ¿Por qué la flauta? Me refiero, por supuesto, es un instrumento bellísimo, pero en México, desgraciadamente, y por esta cuestión de que es un instrumento que es obligatorio en algunas escuelas por culpa de Hitler, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención? Más bien la pregunta es esa, ¿por qué ese instrumento tan pequeñito, tan...
porque no hubo otro que tocara. Yo quería ser pianista. Yo en la secundaria me dieron la flauta y, y cogí la flauta como el instrumento pues, que me tocó estudiar. Yo nunca había tenido una inducción musical, ni clases de música, ni nada. Y entonces, como es el instrumento que me tocó desde la secundaria, pues tenía yo mucha facilidad para ese instrumento. Y esa facilidad me hizo en un momento dado pues ya dedicarme a ella, pero yo quería ser pianista porque en esos días que tuve el primer contacto con la flauta, tuve la fortuna de ver a una compañerita de mi salón que tocaba el piano, que tocaba Mozart. Yo no sabía ni quién era Mozart, ni había oído casi nada de música clásica más que pues esporádicamente, no tenía la menor idea de lo que era. Y en ese momento me cautivó la música clásica y yo no quise hacer otra cosa más que eso. O sea, fue una infatuación, una epifanía, un milagro, un llamado del destino. Llámenle como quieran y como se les ocurra. Pero la cuestión es que ahí estaba mi vocación. Y aparte, pues tenía yo la flauta que estudiaba en la escuela y al querer estudiar piano, obviamente mis papás no quisieron comprarme un piano porque no podían. Además, la música para ellos no era una carrera. Yo tenía que estudiar primero una carrera, o tendría que haber estudiado una carrera primero que me diera de comer, ¿verdad? Que me diera estatus y ya, eso era un hobby, eso no es carrera. No es carrera la danza ni la música. Ellos en el microcosmos de gente tan humilde y tan poco educada como mis papás, pues ellos no pudieron terminar ni la primaria y pues no los culpo, ¿no? Pero pues no estaba la música dentro de sus perspectivas de una carrera. Entonces, pues no me podían comprar un piano, no me querían comprar un piano y finalmente pues seguí con la flauta y ya, como era yo muy talentoso para la flauta, pues el maestro de música luego me llamaba para tocar en los festivales del Día de las Madres, del Día del Padre, del Día del Santo, de la directora, del inicio, mediados y fines de clases, etcétera, lo que ustedes quieran. Y así fue como pues me hice flautista, ya a partir de la pura necesidad de tocar un instrumento que era ese que me había tocado, y ya empecé a oír la radio de música clásica, la radio pública en México, que sigue siendo una radio muy buena, y pasaban discos de música barroca y de flauta dulce, y ya sabía que era flauta dulce, un instrumento barroco, y pues me dediqué a esa música, pues a la música barroca sobre todo, y a la flauta de pico. Entonces, bueno, el hecho de que sea un instrumento escolar, pues sí, se instaura Hitler en la Alemania nazi, pero que instaura también la SEP en los años 70 con Luis Jimeno, que fue quien, y nunca estaba de acuerdo, el gran actor Luis Jimeno, a quien yo admiraba mucho, es el que hacía los comerciales del Chaca Chaca de Ariel, por si no lo saben. Bueno, don Luis Jimeno yo lo respetaba mucho, pero él nunca estuvo de acuerdo conmigo, que fue un craso error introducir la flauta dulce en México, porque pues para él había sido un gran acierto, pero yo me pregunto, pues cuántas gentes no salieron odiando la pinche flautita de la secundaria por años y la siguen odiando, ¿no? Entonces, obviamente, hay, pues, si algo genera tanta repulsión, no creo que haya sido un acierto educativo per se, pero bueno, en mi caso, pues es lo que me ha dado de comer y todo lo que he hecho me lo ha dado ese instrumento. Y aparte, pues la carrera que he hecho como director y como maestro del Conservatorio Nacional de Música, como pedagogo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es más o menos por qué la flauta. Claro, y tomando ese tema, bueno, por ejemplo, en mi experiencia, digamos que también cursé la secundaria y que tuve que tocar la flauta, eh, y bueno, ya después más profesionalmente estudié clarinete. Me pasaba algo cuando alguien que no sabía música o que no conocía bien el instrumento, por ejemplo, el clarinete, me decía, híjole, es que eso está muy complicado porque tiene muchas llaves. Pues yo la flauta dulce la veo súper complicada precisamente porque no tiene llaves. O sea, es porque la afinación depende de los dedos, de la embocadura, de muchas cosas, ¿no? O sea, sí, Esto sí, todo, claro, claro. Y además, como no hay un mecanismo como en el clarinete o en el oboe o en la flauta transversa moderna o en el fagot de llaves, precisamente los dedos tienen que tener una habilidad extra especial porque las llaves hacen un mecanismo que sea la mano, el manejo de las manos y de los dedos sea mucho más fácil, dijéramos. sí, y digamos, en ese punto, ¿usted cree que ese sea como pues lo antipedagógico que podría ser la flauta en la secundaria, el hecho de que realmente es un instrumento difícil? O sea, para ser bien tocado es un instrumento difícil, pues.
Pues sí, pero fue el imbécil de Hitler que no se dio cuenta, o que finalmente la quiso como un Volksinstrument, es decir, como un instrumento del pueblo, y que finalmente pues lo logró con una colectividad como la colectividad alemana en los años 30, que era una colectividad magnífica, una colectividad perfecta, y que finalmente pues el resultado fue un instrumento escolar exitoso. Después cuando se exporta a Japón, pues más también lo hacen un instrumento escolar exitoso, pero cuando se importa a México, ¿verdad? Con esa colectividad que tenemos pues tan tan baja, ¿verdad? Una colectividad tan no colectiva, pues evidentemente es un gran fracaso. Y además, grupos muy grandes también, o sea, los grupos en la Alemania nazi también eran muy grandes, pero aquí los grupos de 50 niños que eran mi secundaria éramos 55, 56, 57 en Ujú. alguno de los años, ¿no? Pues eran demasiados niños. Entonces, obviamente no había control, ¿no? Y si no hay colectividad sobre 10, pues menos sobre 57. Claro. Y después, ya que descubre pues esta magia que tenía la flauta, o como comenta, pues porque fue lo que se atravesó en el momento, este, ¿qué sigue después para Horacio Franco? Ya al querer profesionalizarse, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué siguió en mi vida? Siguió entrar al conservatorio, siguió toparme con el desagradable hecho de que la flauta dulce no se daba en el conservatorio y que tuve que estudiar violín, pero pues yo mismo seguí mi camino como flautista y que mi maestro de violín, que me trataba como la peor basura que había sobre la faz de la tierra, porque pues yo había empezado tarde el violín, a los 13 años entré al conservatorio, a los 13 tomé mi violín por primera vez, un violín que me pude comprar, ¿no? O sea, no, yo no podía comprarme una guitarra porque era muy cara. No podía comprarme un piano porque no había piano en mi casa y mis papás no me iban a comprar el piano. No podía comprarme me gustaba, por ejemplo, a mí me gustaba, me hubiera encantado estudiar fagot o estudiar viola, que además eran instrumentos que todavía hoy por hoy, fíjense, después de casi 45 años que entré al conservatorio, hoy por hoy, no, 43 años, hoy por hoy sigue habiendo mucha necesidad laboral de fagotistas, de violistas y de cornistas. Yo quería estudiar o corno, o fagot, o viola, pero no había las posibilidades económicas de tener un instrumento, entonces pues, tuve que estudiar violín. Yo no quería ser violinista, pero bueno, el maestro de violín me, este, me aceptó a regañadientes, porque yo no tocaba nada de violín, pero pues como supe que él era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, pues me le presenté un ensayo con la flauta, él no sabía o sea, yo le dije, yo ni había sacado mi flauta, le dije que si podía tocar de solista, me tildó de loco, ¿verdad? Me dijo, estás loco, ¿cómo quieres tocar si apenas pues con el violín en primer año, mira cuántos violinistas hay aquí que son maravillosos? Y dije, no, pero no es con el violín, es con la flauta. Entonces le comencé a tocar un concierto de Vivaldi, se quedó apantalladísimo y me dio de solista mi primer concierto unos meses después. Y a partir de ahí él mismo me hizo y me dijo, no hagas carrera en el violín, no vas a hacer nada mejor que con la flauta, esa va a ser tu vida. Y así fue como seguí con la flauta. Pero no, como comenta, no había una carrera de flauta barroca, digamos, en el conservatorio. No, Entonces, como había que irse al extranjero, indudablemente. había que hacer la carrera de flauta y yo la hice en 81, presenté planes de estudio, en 80, presenté planes de estudio y di un año de clase en el conservatorio y un profesor muy joven, tenía yo 16 años. El director del conservatorio me encargó eso. Después de que regresé de Holanda perdieron los planes de estudio. O sea, fue muy, muy desagradable porque yo había hecho planes de estudio por una carrera de 10 años de flauta dulce y perdieron todos los planes de estudio, nunca más los volvieron a encontrar. Pero yo di clase, o sea, no fundé la carrera, dijéramos, pero sí la formé. O sea, más bien di un año de clases de flauta dulce y ahí hice planes de estudio para que se aprobaran y obviamente los perdieron. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Me tenía que ir a Holanda. Holanda era el mejor país del mundo en ese entonces para estudiar la flauta dulce. O sea, no había mejor país que Holanda y no había otro mejor maestro con el que me fui. Entonces,
tuve la fortuna de poder irme rápido. Ujú. Y, digamos, ese proceso de fundar de alguna manera la carrera de flauta y digamos, entrar a violín, luego que se den cuenta los maestros, el maestro de violín, de cómo ejecutaba la flauta, eh, digamos, los conocimientos de solfeo y todo esto, ¿lo aprendió usted por aparte o fue en el conservatorio? No, ¿Cómo no, no, fue pues yo esta? era alumno del conservatorio y aprendí toda mi teoría muy bien, además estudié muchísimas materias, me comí el conservatorio, estudié musicología, estudié latín, estética, crítica musical, estudié tomé todas las materias habidas y por haber, y me fui con una muy buena tira de materias cumplida que me permitió recibirme con maestría en Holanda y además con muy buenos maestros. Ya. Y entonces, bueno, pues ya se va a Holanda. ¿Cuánto tiempo se fue a estudiar a Holanda? Estuve casi 4 años, 3 años. En realidad acabé la maestría en 3 años y ya me regresé a México porque había muchos flautistas allá y no podía yo quedarme en un país donde finalmente era yo un extranjero más de muchos, donde había muchos, una saturación enorme de ese instrumento, una saturación además que era muy insana porque la flauta no es un instrumento como para vivir realmente. ¿No? Usted dijo que era un instrumento muy bello, pues sí, sí lo es, pero un instrumento muy difícil para vivir de él. O sea, es un instrumento que no tiene repertorio o tiene mucho repertorio barroco, pero muy malo. Por esa misma cosa que Hitler quiso escoger la flauta o escogió la flauta para instrumento escolar, en Europa en el siglo XVII y XVIII era un instrumento para aficionados, por esa facilidad de insuflarlo, por esa facilidad de soplarlo, porque no es lo mismo soplar una flauta dulce que un oboe o un clarinete Ujú. o un fagot, cuesta mucho más trabajo insuflar un fagot o un clarinete, pero ya uno tiene el sonido en el clarinete, la caña bien, la caña en el oboe, y ya, o sea, tiene uno una técnica de sonido y ya, ¿no? Depende mucho de la calidad del instrumento y de las cañas. La flauta dulce es muy fácil soplarlo, pero es muy fácil de veras tener un sonido espantoso y mal soplarlo y mal tocarlo. Pero como es fácil de insuflar, era un instrumento para aficionados. Entonces, al ser un instrumento para aficionados, quienes componían música para editar música, que era uno de los grandes negocios del siglo XVIII, la editada de música, quienes componían este tipo de cosas, eran compositores que componían para aficionados o compositores tampoco muy brillantes, y el mismo Bach, el mismo Bach o Händel, que componían grandes obras, cantatas u óperas o lo que sea para coros y orquesta, usaban la flauta dulce para que el oboísta tocara una parte de flauta dulce y después se regresara al oboe. Es decir, no hubo grandes flautistas, ni fue un instrumento con gran repertorio como el violín o como el clavecino, como el canto, como el órgano. No, es un instrumento realmente muy modesto y querer vivir a partir de un instrumento que tampoco entra en las orquestas, porque no entra en la orquesta, que tampoco tiene mucho repertorio, etcétera, etcétera, es una monserga. O sea, en Holanda había sobresaturación de flautistas, sobresaturación y pocos empleos. ¿Yo qué me iba a quedar en Holanda? Pues yo me tenía que regresar a México al menos para hacer una carrera yo. Ujú. Y entonces ya regresa y obviamente pues con una maestría rápidamente y con ya después antes de irse haciendo un plan de estudios para el conservatorio, pues era de alguna manera lógico o no sé, pues sí, lógico que tuviera acá una plaza como maestro, ¿no? Sí, bueno, O digamos que era lo que seguía, ¿no? no, bueno, no tenía una plaza, pero me dieron horas en el conservatorio, en la Nacional de Música, empecé a dar clases de flauta dulce, hice varios alumnos, traté de hacer el plan de estudio en el conservatorio, nunca se pudo porque entró en una crisis espantosa el conservatorio y la Nacional sí se hizo después, pero yo ya me había salido cuando se hizo, yo ya no quería dar clases en la UNAM porque tenía una plaza muy mala y luego concursé un tiempo completo en el conservatorio, que mismo que todavía conservo, pero finalmente no se pudo hacer. Y además, después de muchos años de pensar, o sea, ya había cátedras de flauta en la Nacional de Música, en la Facultad de Música de la UNAM,
Ya otra exalumna, Mónica López Lao, hizo la carrera y fundó la carrera en la Superior de Música. Ya fundarla en el conservatorio para ser flautistas, ¿para que vivan de qué? O sea, el problema no es hacer flautistas, ni dar clases de flauta, ni hacer planes de estudio. Lo que no entienden muchos maestros que están en contra de que yo no haya hecho los planes de estudio antes, porque no los quise hacer por esa razón. Y porque además me ofendió mucho que hayan perdido todos los planes que hice que no estaban mal, pero los perdieron. Pero bueno, y el conservatorio después de los 80, 86, 87, entró en una gran depresión. Aunque tuvo muy buenos directores y directoras que hicieron lo posible por salvarlo, entró en una época verdaderamente muy mala. Pero de todos modos, pues yo decía, bueno, hice clandestinamente, informé clandestinamente dos, que tres, que cuatro flautistas que luego se fueron a estudiar a Europa. Pero yo no quería hacer una carrera porque ya se estaba haciendo en la Nacional de Música, ya se estaba haciendo en la Superior de Música. Y digo yo, bueno, ¿de qué te sirve hacer ingenieros en barra base turifragilístico espiralidoso si nadie les va a dar trabajo? Es lo mismo que hacer flautistas dulces, flautistas de pico que no van a tener trabajo. Entonces, el problema laboral es tremendo, es igual o mucho peor que la guitarra, porque la guitarra tiene un muy mejor repertorio, hay muchos concursos de guitarra en todo el mundo, hay mucho repertorio y mucho que hacer entre, si no, orquestas de guitarras, repertorio incalculable, inagotable para la guitarra Ponce, del mexicano repertorio Ponce, Villalobos, Leo Brauer, muchas adaptaciones se pueden hacer, todos los románticos, Caroli Giuliani. Yo conozco muy bien la guitarra porque muchos alumnos míos son guitarristas en el conservatorio. Entonces, la guitarra sí tiene un problema laboral terrible y es muy difícil vivir de la guitarra, pero por lo menos hay más concursos y concursos y certámenes y simposios de guitarra. De la flautita dulce no hay nada o muy poco, y entonces tienes que estar pepenando obras, tienes que estar, o sea, es muy difícil, en verdad es muy, muy difícil. Yo no me quejo porque a mí me ha ido muy bien, porque yo me he provisto de un repertorio, porque tengo una técnica que estoy todo el tiempo solidificando y porque tengo muchas agallas para poder decir, bueno, y también me volví director. Y mira, le digo una cosa que es bien interesante. De los 16 flautistas que nos recibimos en 1985 en la cátedra del gran profesor Walter van Haue, que era el mejor maestro, era la escuela, el non plus ultra del planeta, era la escuela donde yo me recibí, era considerada la mejor y bueno, era así como que top de top de top de top de top de los virtuosos, todo, ¿no? De todos esos 16 que nos recibimos, ¿no? Solamente dos o tres nos dedicamos después de años a la flauta dulce y uno ya se murió. Y ya todos los demás cambiaron a otros instrumentos porque vieron que era imposible seguir sobreviviendo de ese instrumento. Y el mismo Walter von Haue, que era una eminencia, bueno, sigue vivo Walter, pero es una eminencia, era una eminencia pedagógica, didáctica, bla, 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 pues dijo, yo hasta aquí me voy a jubilar y no quiero volver a dar clase porque quiero cerrar esto. Y puso a otro maestro muy especializado en música contemporánea en su lugar, que se ganó la plaza, pero de ahí la escuela holandesa de flauta ya empezó a decaer y ya, o sea, es un instrumento que finalmente tiene muy buenas posibilidades si eres muy bueno y si tienes muchas agallas. Si no, pues obviamente no, porque no tiene repertorio. Y partiendo de esa premisa de que no tiene, pues que uno se muere de hambre de flautista, ¿por qué o a qué cree que se deba el hecho de que usted siendo flautista, y como lo comenté al principio de la transmisión, pues es uno de los músicos más conocidos en México? O sea, habiendo pues, guitarristas excelentes también tocando el tema, digamos, de la guitarra, ¿no? Está Juan Carlos Laguna, hay muchos guitarristas que son excelentes. ¿Por qué un flautista es uno de los músicos más conocidos en México, en un país como México, ¿no? Y sabe a qué me refiero. Porque me volví figura pública. Y no todo el mundo tiene las agallas para eso también. Los músicos, acuérdense que los músicos son seres muy tímidos y son seres muy introspectivos y son seres que no pueden hablar en público, les cuesta un trabajar hablar en público. Entonces, a los músicos están felices en una zona de confort, tocando en su casa, tocando en su concierto, tocando en sus clases, tocando en su ambiente, ¿no? Y somos muy felices así.
yo también, pero en un momento dado me di cuenta que si quería yo transformar la sociedad en la que vivo, porque además me volvió un transformador social, porque viví en Holanda. Si me hubiera tocado vivir tal vez en un país como España o tal vez en un país como Estados Unidos, tal vez no hubiera sido un transformador social, me hubiera conformado con mi lamentable bienestar a lo Nietzsche, ¿no? Me hubiera transformado con mi lamentable bienestar y hubiera yo tocado mi flautita y dado mis clases y ya, y convertirme en director también. Pero en un momento dado no me quise resignar a eso porque viví en una democracia. Y cuando vives en una democracia y te das cuenta, una democracia real como la holandesa, y te das cuenta que México es una dictadura perfecta cuando regresas en 85. Lo de la dictadura perfecta, pues yo ya lo descubrí antes que lo dijera Vargas Llosa, porque eso Vargas Llosa lo dijo en 1990, creo, ¿no? Yo desde 81 que me fui a estudiar a Holanda, ya sabía que México era una pinche dictadura perfecta, porque estaba muy, muy bien encubierta, y pues eh, finalmente el hecho de haber mamado toda esa cultura de la democracia, haber mamado un país donde obviamente no hay corrupción, donde hay igualdad social, y es bueno, ya obviamente ya no es tanto, ¿no? Pero era muy, muy políticamente incorrecto la discriminación y donde la igualdad estaba pues como emblema fundamental del gobierno, ¿no? Y de los ciudadanos, pues llegas a México y quieres cambiar todo, porque dices que esto no es posible, ¿no? Esto no es posible, o sea, ¿de qué país vengo, no? O sea, hasta pena me daba, o sea, es que ¿cómo es posible, Ujú. no? Llego en 85, el temblor, bla, 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 y toda la cuestión de la corrupción, y no, es que esto no puede ser. Entonces, poco a poco me fui volviendo un transformador social, y por eso en ese sentido, cuando tienes que volverte figura pública y transformador social a partir de ser figura pública, a partir de una carrera como la música clásica, que hago el paréntesis, sí se debe llamar música clásica a la música europea, porque fueron los europeos los primeros, los únicos y los primeros, dijéramos, los primeros, que le desarrollaron o le inventaron un lenguaje escrito a la música, al lenguaje más fundamental del ser humano, al más primitivo, al más primigenio. Los europeos le inventaron un lenguaje escrito. Nadie se lo había inventado. O sea, imagínese usted, 4.000 años, hace 4.000 años, no sé, sí, 4.000 cacho de años, ¿no? 5.000 años casi, se inventa la escritura cuneiforme, la escritura jeroglífica egipcia, hace el año 3.500 antes de Cristo, las escrituras, los ideogramas chinos, etcétera, 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 ¿no? Y se aprendió cómo escribir las palabras, pero no cómo escribir las notas musicales, la música. Entonces eso tiene un atraso enorme de miles de años, y por eso los europeos inventan el hilo negro en esta modalidad de inventarle una escritura a la música, y hacen de la música un arte totalmente codificado, como el lenguaje, pues, ¿no? Ujú. Y al codificar la música, ya al ponerla en un papel, esa música tiene que tener una estructura, no es que no la tuviera la música egipcia antigua, pero no sabemos cómo era. No es que no la tuviera la música griega, pero no tenemos idea de cómo era. Entonces, a partir de esa estructura, se intelectualiza, se hace una ingeniería, una arquitectura de diseño sobre esa música, y se hace clásica por eso. Por eso sí se debe llamar música clásica. No es música de concierto, porque hay música hindú que no se escribe la Ujú. música hindú, pero hay música hindú que se toca en conciertos, o sea, exprofeso, un evento para que la gente se siente y oiga música. Eso también pasaba en la música árabe, podría haber pasado en la música egipcia, en un concierto en tiempos de los faraones, pero no tenemos ni la menor idea de cómo sonaba eso, ni la música prehispánica tampoco. Entonces, en ese sentido, la música escrita yo le llamaría, pero es que la música europea se súper adaptó a ese sistema y se desarrolló de una manera vertiginosa, intelectual, académica, formal, estructural, arquitectónica y de ingeniería, entonces, y de diseño. Entonces, pues sí, es música clásica. No quiere decir que las músicas sean malas Ujú. o sean peores, ¿no? Pero pues, y toda la música es música arte, porque la música
de los indígenas mexicanos o de los esquimales o de los antiguos griegos es arte. Muy bien. Pues sí, entonces a partir, digamos, de esa estructura que se le da a la música para la escritura y para, pues que, no sé si, yo creo que lo hacían más como para que los otros músicos tocaran lo que quería el compositor, pero bueno, de esa manera trascendió ya la música y entonces a partir de ahí le podemos llamar ya música clásica. Exacto. Bueno, entonces nos estaba comentando, maestro, pues llega a México, quiere ser, bueno, y que lo es, un transformador social, y eso es muy importante puntualizarlo y resaltarlo en esta cuestión. Yo creo que un artista no puede estar separado de lo que está sucediendo socialmente en su país o políticamente. Tiene que estar siempre vinculado pues para realmente ser funcional, ¿no? O sea, funcional para la sociedad, ¿no? Pues no necesariamente, ¿eh? No, Ujú, no, yo no le veo relación a menos que la busques. O sea, tú puedes ser un ente de protesta, un ente de divulgación social a partir de cualquier ocupación, de ser ama de casa o desde ser trabajadora del hogar o desde ser político o de ser comerciante. O sea, la cuestión es qué tan indoctrinado estés políticamente hablando, qué tan politizado estés y qué tanto quieres cambiar tu entorno, ¿no? Entonces, los músicos, a los que quieren cambiar el entorno, pues sí se van a cantar canciones de protesta, obviamente, ¿no? Se ujú. van a, a cantar a las marchas, por ejemplo. Yo que puedo hacer en una marcha pues puedo tocar Bach, pero pues no es una música como para tocar en la marcha, ¿no? Y sin embargo lo he hecho y sin embargo pues ahora sí que gracias a eso me he ganado un montón de público y un montón de ese reconocimiento por ser un luchador social o por luchar por causas sociales, pues, ¿no? Y digamos que en toda esa trayectoria desde que llegó acá, que regresó de Holanda del 85 y pues hacer todo este trabajo de una transformación del entorno social, ¿cómo ha visto la evolución o no sé si se le puede decir evolución, pero cómo ha visto a la sociedad en ese aspecto, ¿no? O sea, cómo hemos avanzado, vamos para atrás o qué sucede. No, bueno, a partir del triunfo de López Obrador en 2018, obviamente hubo un cambio muy fuerte en cuanto a la mentalidad crítica de la gente, porque ya estábamos hartos, o sea, ya fue mucho descaro el de los gobiernos anteriores, sobre todo el de Peña Nieto y bueno, el sangriento gobierno anterior, y luego el otro gobierno en el cual fue una gran decepción, y luego el gobierno anterior donde no pasó nada aparentemente, pero se afianzó mucho la corrupción y el gobierno de Salinas, donde finalmente pues, se vino abajo toda la idealización de esa potencia globalizada que iba a ser México, ¿no? Y luego anterior con De la Madrid, que también fue un presidente muy anodino, ¿no? Y muy apático, realmente muy ajeno al pueblo. Y bueno, nos vamos para atrás y la historia de México es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, una gran tragedia. Pero ya queríamos estar libres de tragedias. Yo desde hace 40 años quería que ganara la izquierda, ¿no? Entonces, obviamente, yo y mucha gente que ya estaba harta y el pueblo que ha sido siempre manipulado por los intereses ya sean mezquinos de los grandes señores del gobierno y de los grandes señores del narco y de los grandes señores de la industria y de los grandes dueños del país, siempre han estado manipulados por el famoso entretenimiento, ¿no? El entretenimiento a lo pendejo, ¿no? Que les dieron las cadenas comerciales de televisión y que finalmente los trepanaron cerebralmente a gran parte del pueblo mexicano, ¿no? Les quitaron la mentalidad crítica. Entonces, a partir de ahí los mal alimentaron con Coca-Cola y con los panes dulces y con las papitas fritas
y con toda la basura y la porquería que les dieron, que son accesibles hasta en el más remoto pueblito en México, hasta en el más pobre, obviamente un pueblo subalimentado, un pueblo manipulado, un pueblo sin cultura y sin educación, pues obviamente es bien manipulable, pues, ¿no? Y claro, pero también el pueblo se hartó de eso, porque también, pues, también siente, ¿no? O sea, Ujú. están como decían antes de los negros, no, 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 pues tú pégales, que no sienten, ¿no? Ajá. Así decía la gente racista, ¿no? Los blancos racistas contra los negros, no, pues es que ellos no sienten, ¿no? Y así decían, así pensaban sobre la gente pobre y marginada en México, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que pues no era así, ¿no? La gente pobre y obviamente pues vino López Obrador a cambiar la perspectiva y hacer cosas que finalmente, con un ideal de cambiar al país y de repartir un poco mejor la riqueza. Bueno, pues eso les duele mucho a mucha gente, pero finalmente yo quería que ganara la izquierda, ¿no? Y yo me quería manifestar, siempre me quiero manifestar siempre por eso, que hay cosas que no me gusta que están pasando en este gobierno, también las digo, y tampoco me voy a quedar así como alguien que todo lo que hace el gobierno está bien, porque también hay cosas que no están bien, y pues finalmente mi mentalidad crítica no cambia, pero lo que sí no va a cambiar nunca es la convicción que tengo firmemente de creer que en un gobierno como ese se pueden cambiar las cosas, siempre y cuando los dejen trabajar y siempre y cuando ellos trabajen bien. Claro. Eh, Maestro, si me permite, le voy a leer unos mensajes que le han dejado aquí en nuestro público. Janet Monge manda unas caritas ahí. Marcos, primer nivel, dice el arte de llevar, perdón, el arte de llevar en las venas. Ay, no entiendo. Felicidades. El arte se lleva en las venas, dijo él. El Ajá, arte se lleva en las venas, sí. ajá. Sí, el arte se lleva, pues sí, el arte es algo que traes. Cuando eres artista, en realidad, y tienes manifestaciones genéticas de eso, pues hay que aprovecharlas. Fabiola Coria también ya nos está viendo, David Pérez del Centro Cultural de Tecámac también, Leandro Pérez también ya anda por acá, Martín Rob dice la máxima expresión del arte, gracias por el obsequio. Cherry Boom también anda por acá, Roberto Cabrera, Alejandro Peña también del Centro Cultural de Toluca, Mayito Mora de Izcali, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tepozotlán también ya nos está viendo. Agustín Víquez dice un saludo al maestro Horacio Franco. Ramón Saludos. Lobatón, encantador y honesto relato de su inicio con la flauta. Saludos cordiales al maestro Horacio Franco. Saludos. Lidia Hernández Maldonado, saludos al maestro Horacio Franco. Janet Monge dice, wow, Horacio, muchas felicidades, eres todo un gran flautista, mucha sensibilidad al tocar un ejemplo en lucha por tus sueños, bravo. Eh, del Centro Cultural del Estado de México, Toluca, saludos desde el Centro Cultural. Daniel Nandayapa también ya nos está viendo, Un abrazo Janet también. Monge, también acá, Agustín Víquez dice, mi admiración y mi respeto para usted, maestro. Zaira Nava, felicidades por estas entrevistas que nos están ofreciendo. Un saludo a Horacio, tan grande artista. Carmen Muchas Raya dice, maestro, respeto mucho su trabajo porque he tenido la suerte de escucharte. Eh, ajá. Y Leandro Pérez dice, saludos, maestro, desde Tepozotlán y la orquesta. Janet Muchas Monge, gracias. Janet Monge lo admiro mucho por su gran sensibilidad al interpretar la flauta. Este, Gracias, Janet. Gracias. mm, dice Cherry Boom, dice, maestro, un gran saludo maravilloso, el buscar la transformación para el más alto bien del país. Muchas gracias por compartir sus ideas y su arte. Eh, Muchas gracias. Natalia Liga dice, saludos a Horacio, lo disfrutamos mucho en Bellas Artes. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos todavía muchos mensajes. Maestro, yo sé que es algo que ya de lo cual se ha hablado mucho, pero yo antes de empezar esta transmisión lo estaba reflexionando, dije, le preguntaré al maestro, ¿no? Pero creo que es importante porque hay mucha gente que todavía no lo cree, todavía no se cuida, todavía
Sabemos que la situación que tuvo pues fue, por supuesto, algo fortuito. Platíquenos su experiencia respecto a este asunto del COVID. Así, pues rápidamente, porque yo sé que ya lo ha platicado muchas veces. No, pero mira, lo único que puedo decir de esta cosa pues sí existe, si te dan, ¿no? Yo me contagié en Nueva York, seguro, ¿no? Eh, es muy fácil que te contagies, ¿no? Sí, o sea, porque finalmente, además yo ya traía una serie de eventos de sistema respiratorio que tenía yo muchísima tos desde noviembre y se me quitaba esporádicamente, me volvía a dar cuando me exponía a aires acondicionados y lo único que he aprendido de esto es que hay que oír a tu cuerpo. Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Número dos, no me morí porque no me tocaba, porque finalmente mi sistema inmune y sobre todo mi fortaleza física es muy fuerte, perdón la redundancia, pero mi fortaleza es fuerte, es mucha, porque por dos cosas, no es nada extraordinario, no, al contrario, porque yo tendría, según mis líneas genéticas directas, tendría propensión a ser diabético, a ser hipertenso, a tener cáncer, a tener demencia, a tener una enfermedad del corazón que se llama estenosis aórtica. Estoy hablando de padres y hermanos, ¿eh? O sea, no estoy hablando de mi tía abuela lejana que murió. No, no, no. Estoy hablando de papás y de hermanos. Entonces, yo sería candidato por así, pero de veras así, candidato ideal a que cualquier cosa me matara. Pero como decidí hace muchos años no seguir esa línea genética de, entre comillas, desastres, ¿no? Desde hace muchísimos años me he venido cuidando, he venido evitando caer en esas dinámicas donde estoy jugando a la ruleta rusa con mi salud y donde finalmente no estoy responsabilizando una vejez tranquila y no dependiente de nadie, donde finalmente pues pueda seguir trabajando, que es lo que más me gusta, y donde me propicia salud, donde no sea yo, como les repito, candidato a estos desastres. Entonces, ¿qué hago? Pues hago mucho ejercicio, me alimento muy, pero muy bien. O sea, en mi caso, por ejemplo, no entra la basura a mi cuerpo desde hace años. O sea, basura para mí es toda la comida enlatada, toda la comida procesada, todos los embutidos, incluso he cometido muchos errores últimamente, ¿no? Los últimos años, como comer salmón, por ejemplo, y como casi fuente principal de proteína, y luego me voy enterando que el salmón que se compra en México, que es chileno, es peor comer, es tan malo como comer huevo bachoco, pues, ¿no? O sea, todo está infestado de antibióticos, ¿no? El salmón chileno. Entonces ya no lo como, ya lo dejé de comer. Entonces, bueno, no todo lo que es sano parece ser sano es sano. Tiene uno que tener un montón o sea, ver muchísimos documentales mientras más los veas. Yo lo vi, esto del salmón me enteré por un documental de la Deutsche Welle, precisamente, que vi en YouTube. Y pues a la Deutsche Welle, que es una cadena de información, y como la BBC, pero de Alemania, pues obviamente son muy profesionales en el periodismo. Entonces este artículo me asustó mucho, pues, ¿no? Entonces ya no como salmón. Entonces, bueno, obviamente trato de comer lo mejor posible, trato de hacer mucho ejercicio, de suplementarme bien con suplementos de hierbas naturales que obviamente me ayudan mucho a estar bien. Pero aún así, aún con todo eso, pues me dio. No me morí porque pues mi sistema inmune respondió rápido y porque finalmente no me dio tan fuerte, ¿no? Pero pues es una gran enseñanza porque finalmente el COVID-19 sí ataca a mucha gente y inexplicablemente a muchas gentes jóvenes, ¿no? Que no sé qué tan sanas estén, pero que, bueno, yo lo único que digo es que tuve la gran fortuna de haberme salvado, de no haberme muerto, pero en un momento dado sí hay que tenerle no miedo, sino precaución y respeto a esto, ¿no? No pánico y ya, nada más. O sea, esto va a pasar, ¿no? Esto se va a volver otra enfermedad más, como el VIH, como el Zika y todo, como todas las enfermedades virales que han azotado con gran parte de la humanidad, o con mucha gente, y que bueno, finalmente ya en un momento dado va a haber una inmunidad, va a haber
más estudios sobre cuáles son los efectos a largo plazo de todo esto, vacuna o no, ¿no? Manipulación económica a partir de la vacuna, obviamente una gran tajada de dinero para el que se la lleve, obviamente mucha corrupción dentro de las instituciones mundiales y obviamente esto también es una cuestión, estoy seguro de ello también, de ser una cuestión de que querían en un momento dado reordenar el orden económico mundial porque esto era un desastre también, ¿no? Pero ojalá que sea para bien. Yo no me pregunto, si, ojalá que sea para bien y quién está detrás de todo esto. Claro, pues qué bueno, maestro, que fue, pues, digamos, de los males el menor en su caso, pero bueno, pues también ahí está el llamado para toda la gente, pues que se cuide, que siga las indicaciones de las autoridades de salud. Y bueno, maestro, pues ya para terminar, ¿cómo ve el futuro? El futuro inmediato, pues no lo sabemos, ¿no? Pero digamos ya que regresemos a la nueva normalidad, el futuro inmediato, después de regresar de la cultura, pues hablemos de espectáculos, de muchas cosas que envuelven a todo pues, todo esto que es la cultura. ¿Cómo ve el futuro de todo esto? En México, ¿no? Obviamente. Ujú. No, en México y en el mundo. Les recomiendo que vean, suscríbanse a mi sitio de YouTube que es Horacio Franco, o en Instagram es Horacio Franco Flautista. Ahí estoy subiendo videos y subí un video sobre el futuro, lo que yo pienso que va a ser el futuro o el presente ya de las artes escénicas a partir, y no escénicas también, a partir del COVID-19, ¿no? Y pues obviamente se ve un panorama no desolador, porque los artistas estamos trabajando finalmente desde nuestros sitios web, yo, de nuestros sitios de YouTube. Yo estoy subiendo una pieza casi diario que estoy grabando. Empecé con un proyecto que se llamaba Cuarenteleman, con obras de Telemann en la cuarentena. Luego seguí con Bach y ahorita con Vivaldi. Estoy subiendo sonatas de Vivaldi con el gran clavecinista Daniel Ortega, que me está haciendo el favor de grabar los continuos. Yo toco sobre los continuos. Este es un programa que ya tenemos puesto desde hace mucho. Voy a empezar a querer trabajar con otros artistas también, pero, y doy algunos conciertos. Di un concierto para el Politécnico Nacional que se transmitió hace poco. Otra cosa con Beatriz Gutiérrez Müller con su libro de poesía el Instituto de Cultura de Puebla. O sea, he estado haciendo muchas cosas, ¿no? Aunque estaba enfermo yo de COVID todavía, empecé a hacer todo esto desde hace mucho, desde hace ya más de un mes. Entonces, bueno, esa es mi tarea principal, es seguir alimentando ese sitio, Instagram también, Facebook igual, ¿no? Y también dar clases en el conservatorio, estoy dando muchas clases en línea en el Conservatorio Nacional de Música, mis alumnos, estoy haciendo estos videos, y en uno de los videos que subí, el primero que subí hablado, era precisamente sobre este futuro de las artes escénicas, y no escénicas también, ¿no? Y claro, creo que nosotros todos los artistas tenemos obligación de entender que la realidad ya cambió y que la realidad a un plazo muy corto, ¿no? Y mediano, ya no va a ser igual. Pero nosotros tenemos la ventaja finalmente de poder subir nuestras cosas a YouTube, o los pintores de enseñar su obra, y los escultores. Los actores es bien difícil, porque bueno, ¿cómo haces una obra de teatro por internet? Bueno, se están haciendo cosas, las reinas chulas están haciendo espectáculos maravillosos ahí también por internet y todo, ¿no? Creo que poco a poco vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Pero el contacto, el problema es el contacto, el fenómeno social y de comunicación que implica un concierto como de música, de cualquier música, con el público, o una obra de teatro, o una obra de danza, una coreografía, con el público, ese se extraña, ese nos va a hacer mucha falta. Mientras no se llenen otra vez los teatros, ¿no? O no haya un público en los teatros, ¿no? Otra vez a que le puedas dar lo mejor de ti, y cuestiones como cantar en coros, por ejemplo, que es peligrosísimo, y tienes que abrir la boca y salpicar de saliva, ¿no? O sea, eso es bien peligroso, un medio de transmisión inmediato así, muy peligroso. Obviamente, pues hasta quién sabe hasta cuándo se va a poder hacer una pasión según San Juan, así, ¿no? Una pasión según San Mateo, con un coro. Es muy complicado en realidad, ¿no? Pero pues lo veo también con los europeos, que
pues, tendrán una cultura musical maravillosa, pero además tienen otro problema ahí, que en los teatros el público es muy viejo, ¿no? Es de muy Ujú. avanzada edad y pues es público de riesgo también. ¿Cómo lo van a dividir, cómo lo van a repartir, cómo lo van a abrir, cómo van a abrir los centros culturales para el público ya de tercera edad, ¿no? Es difícil, es complicado, pero bueno, no hay que bajar la guardia, ¿no? Ujú. Yo lo veo complicado y sí, perdón, yo lo veo difícil, pero posible. O sea, a todos nos adaptamos, a todas las realidades nos vamos a adaptar, ¿no? O sea, hoy oía en Rompevito TV a esta periodista maravillosa que admiro mucho, hermana de una compañera mía del conservatorio, Blanche Pietrich, la hermana de Dominique, gran chelista, ella, y Blanche Pietrich decía que sí, o sea, que bueno, que aparte de todo esto, o sea, imagínense la vida sexual de los jóvenes, cómo va a cambiar, ¿no? O sea, eso es terrible y trágico, o sea, porque de los 20 a los 30, pues exploras tu sexualidad a diestra y siniestra, y finalmente cómo va a pasar con Ujú. todas estas cosas, ¿no? O sea, va a haber el hecho de ir a la escuela con los niños, ¿no? O sea, ¿cómo van a ir a la escuela? ¿Cómo, o sea, cuánto tiempo va a tomar para que los niños realmente normalicen sus dinámicas sociales, a no acercarte, a no pedirle prestado el lápiz al otro? Es que es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Y todas estas cuestiones van a ser difíciles para todos. Y también finalmente, pues una disciplina, ¿no? O sea, una exigencia más de disciplina y desgraciadamente, pues en México no estamos tan acostumbrados a las disciplinas. No, porque pues, finalmente nos enseñaron a ser un pueblo indisciplinado y un pueblo manipulado. Ese es el problema. O sea, el problema no es la esencia del mexicano. La esencia del mexicano puede llegar a ser la más disciplinada, la más trabajadora, la más honesta. Nomás vámonos a Estados Unidos y veamos cómo se comportaban los mexicanos que trabajan como migrantes. Disciplinados, honestos, trabajadores. Los amaban los gringos, los anglos, adoraban a los mexicanos por ser trabajadores excepcionales y que aguantaban vara y muy honestos y todo eso, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí venimos a joderla porque este país no nos quiere a los trabajadores, no nos respeta, ¿no? No, nos tiene manipulados y nos tiene controlados. Ese es el problema. Y controlados, me refiero a controlados en alimentación, controlados en espectáculos, controlados en entretenimiento, pues controlados en todo. Lo que no se da cuenta la gente es que en verdad todos los gobiernos anteriores, a pesar de que fomentaron mucho la cultura y las artes por conveniencia y también por convicción, porque hay mucha gente muy culta dentro de sus gobiernos. Yo no quiero decir que toda la gente de esos gobiernos ha sido un horror y nefasta como García Luna, ¿no? Pero, obvio, o como Duarte, ¿no? Como los dos Duartes, Ujú. pero pero fue un sistema que se corrompió, ¿no? Había gente enormemente culta y enormemente honesta y enormemente trabajadora y enormemente, de veras, que hizo mucho por la cultura, pero que todo eso se fue perdiendo y se fue corrompiendo de una manera que ya no puede ser. Y por eso yo sí estaba porque ganara López Obrador, porque era el único que nos podía haber dado de que esto siguiera así, porque Mir era un candidato, para mi juicio, bastante, muy bueno en realidad. Yo estaba muy contento de que Mir iba a lanzar por la presidencia porque yo lo supe desde antes, ¿no? Desde julio del 17 lo supe yo. Pero cuando me di cuenta que en diciembre del 18 se afilia el PRI y dice, háganme suyo, dije, pues no, qué asco. ¿Cómo creen? O sea, ¿cómo puede ser que alguien se haga priista, ¿no? Después de todo lo que está pasando, ¿no? Después de toda esta simulación y esta tranza de Peña Nieto y sus secuaces, ¿no? Fue terrible, pues, ¿no? Pues sí, un panorama muy complicado, maestro, porque aunado a todas estas eh, jugarretas políticas y corruptas, pues se viene el COVID. Es un panorama complicado, pero bueno, siempre mi pregunta es recurrente con los invitados que hemos tenido en estas transmisiones sobre, pues, cuál es su idea, ¿no? Y la mayoría, afortunadamente, pues me han dado esa respuesta, ¿no? Los artistas, este, no han dejado de crear y una de las ideas también importantes de estas transmisiones es esa también, que nuestro público, que el público se dé cuenta que los artistas no han dejado de crear y que vienen tiempos difíciles, pero como creadores, pues algo se les ocurrirá, ¿no? Eso es Así lo que importante, ¿no? algo crearemos como creadores.
Maestro, pues le agradezco mucho, como lo dije al principio, yo sé que usted es una persona muy ocupada y siempre valoraré su humildad, su apertura para, pues, para platicarnos un poquito de todo lo mucho que nos puede platicar, porque podemos estar aquí horas, pero también es importante que nuestro público se quede picado y bueno, pues a lo mejor en otra ocasión, porque Para la otra, tenemos la claro idea que sí, para la de que próxima. se sigan estas charlas después de la cuarentena, ya cuando más o menos lleguemos a la nueva normalidad. Pero bueno, pues esta es su casa. El Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli es su casa, maestro. Esperemos que algún día nos pueda Muchas acompañar por gracias. allá. Y la verdad, muy agradecido bueno, en lo personal, por su atención. Y bueno, pues también nuestro público, hay muchísimos mensajes, espero de alguna manera hacérselos llegar. Hay muchísimos mensajes de nuestro público y pues no me queda más que agradecerle y pues no sé, algo que quiera añadir. No, pues muchas gracias a todo el público que nos vio, que escuchó y que yo lo único que quiero es que se suscriban a mi sitio web, a mi sitio de YouTube, porque ahí voy a subir videos muy seguido y publicar cosas que le puede interesar a los estudiantes de música, que le puede interesar a los músicos y al público en general. Voy a subir también, ya después de que acabe, sobre todo mis rollos de música, quiero subir tips de nutrición también, o de ejercicio físico, o de hasta no de política, porque no me interesa tanto, pero sí de mis ideales democráticos para un país como México. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues ahí está el llamado. Hay que seguir al maestro Horacio Franco. Hay muchas cosas que aprenderle y afortunadamente él tiene pues la humildad de compartirlas y eso se agradece, maestro. Muchísimas gracias por todo, en verdad, y un saludo a todos allá. Gracias, maestro, y pues esperemos vernos pronto por aquí y esperemos vernos Ojalá. pronto en vivo. Mil gracias y hoy qué buena aplicación esta, ¿eh? Qué buena aplicación. De A él le verdad. mando los datos, maestro. Por favor, Sí, porque porque sí, cada junta que hago, cada clase que doy, de veras es un triunfo y es verdaderamente hartante ver cómo la música, cuando estoy oyendo a un alumno en vivo, se corta y suena horrible. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores también. sí, maestro, yo le paso toda la información. Muchísimas gracias y un Que abrazo. esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues una plática con el maestro Horacio Franco muy, pues muy interesante, pues que nos enseña mucho y que como siempre él tiene muchas cosas interesantes que platicarnos. Se quedan también cosas en el tintero, ya lo comprometimos a que esté por aquí con nosotros. Se quedan muchos mensajes por leer. Pues el tiempo se nos fue encima, pero bueno, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Les recuerdo que mañana va a estar con nosotros el acordeonista Iram Gallardo. Él es un acordeonista egresado de la Facultad de Música de la UNAM y bueno, residente de aquí del municipio de Catepec, un excelente acordeonista y bueno, pues les recuerdo que se cuiden, nos vemos mañana a las 6 en punto y que pasen buena tarde.